No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa? Que sea Dios bendiciéndonos en gran manera en esta preciosa noche donde podemos llegar a su casa para bendecirle a través de este grupo de vida, a través de este estudio de la palabra que en este nuevo año hemos podido seguir haciéndolo muy concienzudamente, sabiendo que Dios está hablando, sabiendo que Dios está ministrando al corazón del pueblo, al corazón de la iglesia como tal, a todos y cada uno de que pueden participar en esos grupos de vida o grupos de familia. Así es de que creemos que al seguir hablando de Jesús de Nazaret y esa preparación que Él está haciendo con sus 12, está Dios ministrando a nuestras vidas y bendiciéndonos en gran manera, una manera maravillosa y especial con el cual el Señor nos habla. Bueno, y damos gracias al Señor porque nos lleva de bendición en bendición, y llegar a sus hogares a través de este medio es algo maravilloso y es algo que valoramos de manera especial como pastores. Hoy seguimos hablando del tema Jesús de Nazaret, preparación de los 12, y estamos llegando a un momento crucial, ¿no? Amén. Llegando paso a paso hasta el cumplimiento del por qué vino Jesús a la tierra. Es el momento, hoy estaremos estudiando la transfiguración. Entonces estemos muy atentos, cuaderno de notas, Biblia, y atentos a lo que hoy aprenderemos de este gran suceso, la transfiguración. Lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 1 hasta el 13. Este evento donde el Señor se da a conocer más a profundidad de aquellos que podríamos llamar el círculo íntimo de Jesús, ¿no? Aquellos que cierran ahí el círculo con Jesús, de poder acercarse y ver la divinidad y la gloria del Dios del cielo junto con Jesús como tal. Vamos a estudiar el pasaje Mateo 17 del 1 al 13. La palabra dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus hermanos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que lo hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Este pasaje nos lleva a reflexionar y a comprender la grandeza del poder de Dios y cómo el Señor puede estar en medio de una situación gloriosa. Pero lo bonito de esto es que llevó a un grupo de los suyos, terrenalmente hablando, para que lo disfrutaran. Vamos a orar al Señor para que sea Él ministrándonos, bendiciéndonos y hablándonos a través de este pasaje hermoso de la palabra. Oremos al Señor. Dios soberano y eterno, en esta hora damos gracias a ti por tu soberanía y bondad para con nosotros. Agradecidos estamos por tu misericordia y por este día que termina esta preciosa semana, Señor. Te honramos y pedimos que en esta noche tu palabra, como siempre, Dios amado, traiga una respuesta clara a muchas incógnitas. Que tu palabra sea un remanente sobrenatural y especial en el día de hoy, Dios. Y
y que sigamos aprendiendo más de la vida de Jesús y de lo que Él hizo para redimirnos del pecado. Entonces, hermanos, nos colocamos y colocamos a todos los que están en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La transfiguración sucede una semana después de la gran confesión de Pedro. Recuerden que vamos con estos sucesos hermosos que se están dando prácticamente en los últimos 6 meses de la vida de Jesús en la tierra. La gran confesión de Pedro es cuando el Señor le pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y la gente, entonces dijeron, la gente dice que usted es fulano, sutano. Bueno, dieron sus conceptos, pero luego dirigen directamente la pregunta a los 12 y les dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y responde Pedro con esa gran respuesta que fue una revelación del cielo. Y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Y respondió Pedro de una manera maravillosa. Luego de esa respuesta, días después, una semana después aproximadamente, se da el suceso de la gran tribulación. Vemos también aquí que este suceso confirma a Jesús como el Hijo, como el Mesías, el Hijo de Dios. Es un suceso que reafirma que el Señor Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Bonito esta parte. La aparición de Moisés y la aparición de Elías significa que la ley, por el lado de Moisés, y los profetas sostenían a Jesús en su misión redentora. Por un lado, para los judíos es supremamente importante la ley y lógicamente Moisés. La ley mosaica la llaman así por ello. Y para los judíos es supremamente importante saber que Elías es el más grande de los profetas. Y al aparecerse ellos dos ahí en este escenario, están mostrando que el ministerio de Jesús está sostenido con estos dos grandes ministerios tras de él, que fue el ministerio de Moisés y el ministerio del profeta Elías. La voz celestial que aparece allí en esta escena no se dirige a Jesús. Y hemos leído ese pasaje, pastor, y creemos que esa voz se está dirigiendo al Señor Jesús, pero no, realmente esa voz celestial se está dirigiendo a estos 3 discípulos. Y ver cómo corta la intervención de Pedro, porque el deseo de Pedro era: quedémonos aquí, claro, hagámonos 3 enramadas, quedémonos aquí y podamos disfrutar de la gloria que se está viviendo. Esto nos lleva a reflexionar muchas veces que cuando estamos en un momento de ministración, de presencia del Señor, nadie quiere que este tiempo se termine, nadie quiere que estos momentos maravillosos se terminen. Pedro simplemente en su humanidad está deseando que ese tiempo no se termine y que hagamos los 3 enramadas y quedémonos aquí y disfrutemos de lo que estamos viviendo. Entonces esta voz se da ahí en el momento que Pedro está hablando. La palabra "este es mi Hijo amado" señala a Jesús como el Mesías. Lo está confirmando delante de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Lo está confirmando y le está diciendo: no tengan duda que este es el Mesías, Salvador del mundo, Redentor de la raza humana. Y aquí se cumple esa palabra de Salmo capítulo 2, versículo 7, muy trascendental, que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Proféticamente ya estaba dado desde los Salmos. Las palabras "a él oí" lo identifican como el gran profeta anunciado por Moisés. Ese gran profeta que todo el Antiguo Testamento lo está presentando, en algunos casos muy claro, en otros casos lo están presentando de una forma muy somera, pero se está hablando siempre de ese Redentor, de ese Salvador, de ese profeta, gran profeta que aparecerá, y así sucesivamente. Deuteronomio lo presenta cuando se habla de ese gran profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está profetizando de Jesús, ¿sí? Ese es un versículo profético donde nos habla del Mesías venidero. Y ese Moisés le está diciendo: un hombre, profeta, se levantará, así como yo, mucho más fuerte se levantará un gran profeta. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Desde el tiempo de Moisés, en la raza humana, los judíos en este caso, ya estaban recibiendo esa palabra profética que vendría. Entonces veamos algunos detalles de este maravilloso acontecimiento, de este maravilloso evento que se da allí en el lugar de la transfiguración. La segunda pregunta, ¿no? Primera pregunta: ¿por qué a los 3?
¿Por qué se le aparece a los Sí. tres? Yo quedé como confrontada ¿Cuáles al son? descubrir esa voz que le habla a esos tres pastores. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué esos tres? Si son 12. Si son 12, ¿por qué esos tres? Entonces, alguno podría pensar que eran los favoritos. ¿Acaso estaba mostrando favoritismo el Señor por esos tres? ¿Qué pensarían los otros discípulos? Claro. ¿Qué pensarían aquellos que no fueron invitados y vinieron y dijeron, mire la experiencia que tuvimos? ¿Sí? Y si nosotros vamos pasaje tras pasaje de la Biblia y los acontecimientos dados con los discípulos, a estos tres siempre el Señor invitaba a aquellos acontecimientos magnos, aquel mover espiritual bien grande, se llevaba siempre a estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, pues, sí, señor. Posiblemente, sí. Sí, pastor, vemos aquí que pareciera que estos tres tenían una mayor profundidad espiritual. Posiblemente. Posiblemente. O sea, El motivo por el cual siempre el Señor escogía a estos tres era posiblemente se sentía más respaldado espiritualmente. Posiblemente estaban, en vez de ser peso en contra, sumaban fuerte al ministerio de Jesús. Eran líderes espirituales de una envergadura muy fuerte del cual el Señor se podía apoyar con ellos. Muy posiblemente puede ser porque tenían una mayor profundidad espiritual. o también se puede decir que ¿por qué escogió a estos tres? Estaban quizás mejor preparados para comprender el significado de la transfiguración. Sí, el evento que acaban de percibir, acaban de vivir allí en el lugar de la transfiguración, hombre, es un evento que si no están bien preparados, sencillamente esta gente se descuaderna, esta gente se trastorna porque están viendo la propia gloria de Dios, están escuchando la voz del Creador y están viendo nada menos que a Moisés y a Elías. Yo creo, pastor, que si me preguntaran a mí por qué a los tres, yo me inclino por esa última, porque estaban mejor preparados para comprender el significado de la transfiguración. Yo me iría por esa, ¿no? Porque el Señor veía en ellos que iban a comprender ese otro nivel a donde iban a llegar. Donde iban a llegar de encontrarse solos. Sí. De encontrarse sin su líder, físicamente hablando, pero puedan comprender, y lo que hemos venido hablando las semanas anteriores, ahí ya comienza una vez más a prepararlos para su muerte, ¿sí? Hasta que el Hijo del Hombre resucite, y les está hablando ya de muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús en todo este tiempo es preparar a sus 12 para su partida. Sí, sí. Veamos ahora el propósito de la transfiguración, pastor. Ya vimos por qué ellos tres. Sí. Ahora veamos cuál era el propósito de este acontecimiento en la preparación de los 12. Primer propósito, la primera predicción de su muerte como tal, dejó muy triste a sus seguidores, y una buena forma de animarlos era mostrándoles una pequeña parte de su gloria y majestad. El Señor les acaba de decir a ellos, me es necesario descender a Jerusalén, padecer mucho por mano de fulano y sutano, y luego moriré y resucitaré. Y eso Pedro dijo, Señor, que esto no te acontezca, Señor, eso pase cualquier cosa menos eso. Y el Señor se le acerca a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Eso lo vimos en las semanas anteriores. Pero esto los dejó a ellos muy mal. Esto los dejó a ellos de una forma de crisis impresionante, porque su líder le está diciendo, yo voy a morir en la cruz, yo voy a morir crucificado. Y para ellos fue un hombre, se acabó todo, ¿cierto? Entonces, uno de los propósitos de esta transfiguración es eso, levantarle el ánimo a este grupo 3. ¿Para qué? Porque han quedado abatidos por la noticia de que el Señor Jesús, su líder, moriría. Podemos también que otro propósito de esta transfiguración es posible que la misión de los visitantes era fortalecer a Jesús para la gran labor que le esperaba. Era como ellos todavía no entendían lo Sí. que iba, o sea, no han querido comprender lo que el Señor Jesús quería hacer, pastor. Entonces, permite el Señor Jesús que vayan con él a este evento, a este acontecimiento, para poder fortalecerlos y luego que ellos fortalecieran lo que venía para el Señor Jesucristo. Y también preparar, como lo estamos diciendo ahí, preparar a Jesús, ¿no? Claro. Porque el deseo del Padre es preparar a Jesús, fortalecer a Jesús, porque Jesús tiene que humanamente ir a la cruz. Y al tener que ir a la cruz Jesús, humanamente necesitaba quizás lo mismo que los 12.
ser fortalecido de tal manera que pudiese enfrentar esta crisis, enfrentar esta situación. Entonces vemos que el propósito es fortalecer a esos tres y que esos tres pudieran fortalecer a los demás, pero también fortalecer el mismo Jesús. Para los discípulos fue sorprendente ver al primer legislador del pueblo de Israel frente a ellos, o sea, Moisés, y también ver al más grande de los profetas, o sea, a Elías, delante de ellos. Es pues el honor más grande que pudiera tener cualquier judío, de poder disfrutar de Moisés cara a cara, de poder disfrutar de Elías, el hombre, el profeta de fuego, cara a cara, y lo más hermoso, poder escuchar la voz del Padre, del Creador del universo, diciendo: este es mi Hijo amado. Su fe fue fortalecida, su comunión fue fortalecida. Cuando digo comunión estoy diciendo, andaban en un nivel especial, claro, para disfrutar de la gloria de Dios. Jesús nos iba a llevar un casi descarriado por allá que le acompañara y que le afectara. Se llevó a los que le sumaban. Claro, entonces estos tres están ahí, quizás se ganaron esa posición, y mira que no es la primera vez que los lleva a un evento sobrenatural. Siempre con la hija de Jairo iban ellos también. En los momentos de milagros especiales iban ellos siempre con el Señor Jesús. Como tercer punto, veamos ahora la reacción de los apóstoles. Veamos cuál fue la reacción de los apóstoles ante ese gran suceso. Yo no sé qué hubiésemos hecho. ¿Qué hubiera hecho este pastor? Primero, de total asombro. Sí, de total asombro porque no todos los días escucha uno la voz de Dios de una forma audible diciendo: este es mi Hijo amado. Exacto. Ni todos los días se encuentra uno con Moisés cara a cara, No. ni con el profeta Elías. Señor Dios. Ni ver la gloria de Dios, ni el ambiente de gloria en que ellos estaban, a tal punto que Pedro dijo: esta situación no la podemos dejar perder, pongámonos a vivir acá. ¿Quién no quiere vivir en la gloria? Claro. Entonces fue de total asombro para ellos como apóstoles ver esa magnificencia, grandeza de poder y gloria que está descendiendo, a tal punto que el Señor dice que se llenó de su gloria y hubo una transfiguración en ese momento. Pero veamos también los errores en la decisión de Pedro. Ay, Dios mío, besito, Dios santo. La decisión de Pedro, los otros, perdónenme la forma que lo voy a decir, quizás los otros se quedaron quietos. En shock. Claro. Y Pedro dijo: hagamos algo. Hagamos unas enramadas, quedémonos acá. Amén. Entonces, los errores de la decisión de Pedro: puso a Jesús en el mismo nivel que a los otros personajes. Sí. ¿Sí? Pudiéramos decirlo divinamente: Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Pedro los puso y dijo: hagamos 3 enramadas, una para el Señor, una para Moisés y otra para Elías, ¿cierto? Y los puso en el mismo nivel. Por un lado, Jesús todavía no ha sido llevado al cielo para... Bueno, había cumplido su misión. Exacto, y totalmente erróneo de Pedro, queriendo que Pedro, en este caso Moisés y Elías, se quedasen aquí en la tierra. Otra situación especial en el error: ellos no se podían quedar en ese lugar porque tanto Jesús como los discípulos tenían una gran labor por cumplir, ¿sí? Ya Pedro sabía que Jesús iba a la cruz y dijo: ¿por qué tenemos que ir a la cruz? Sencillamente el Señor aquí se puede quedar, desde aquí puede con su poder y su gloria hacer lo que quiera, porque tiene que ir a la cruz, ¿sí? Entonces estamos hablando de algunos errores en la decisión de Pedro. Otro: Pedro pudo haber caído en el misticismo que consistía en apartarse del mundo y sus necesidades. Es decir, me voy a consagrar aquí en este monte, el monte de la transfiguración, me voy a quedar aquí, quedémonos aquí, no tenemos que ir a contaminarnos con el resto del mundo. Y algunos piensan así, se vuelven ermitaños y se apartan del mundo pecaminoso, pero eso es un error de misticismo que se puede caer, y Pedro posiblemente estaba entrando por esa puerta. Veamos también en esta reacción que el Padre Celestial puso fin al superficial razonamiento de Pedro. O sea, como él lo conoce todo, lo sabe todo, lo escucha todo, hay que cortar aquí. O sea, Pedro, ¿qué le pasa? Todavía no está entendiendo lo que está aconteciendo. Entonces el Señor, el Padre Celestial, puso fin a ese superficial razonamiento de Pedro. ¿Cómo lo hizo? En primera instancia, cubriendo el lugar o la escena con una nube. Con una nube de gloria, ¿no? Una nube de la presencia. Recuerde que es la manifestación del Señor.
de una manera sobrenatural. Siempre allí en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando la Shekinah de Dios descendía era una nube. Entonces Moisés y el pueblo de Israel que estaba allí en el desierto sabían que la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo. De esa manera se movía la gloria de Dios. Allí también en la escena de la transfiguración aparece esa famosa nube, que esa famosa nube es la misma Shekinah de Dios o gloria de Dios que está descendiendo. Entonces cubre el Señor la escena con una nube. Les explicó que no era necesario que Moisés y Elías se quedaran si tenían al que ellos habían profetizado por años. ¿Quién los había profetizado? Moisés lo había profetizado por años. Elías lo había profetizado por años. Y lo tenían ya. ¿A quién tenían? Al más importante, al sumo, al grande, al Hijo de Dios, Salvador del mundo. Entonces el Señor, el Padre Celestial, habla con los discípulos y les dice: a Él oí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él obedecé, a Él oí. Les está diciendo, les confirmo que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Así es, mi pastor. La gran verdad es que los grandes hombres vienen y se van, pero Cristo queda con nosotros por siempre. Como lo dicen las canciones que se están dando muy fuerte en este tiempo, todas las religiones del mundo tienen un líder, pero esas grandes religiones, su líder ha muerto y hasta ahí ha llegado, ¿sí? La gran diferencia entre nuestra fe cristiana es que nuestro líder murió y no se quedó en la tumba. Nuestro líder muere y resucita y hasta hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Y de esa manera usted y yo tenemos que pensar y estar completamente seguros que Cristo queda siempre en nuestros corazones. Él sí está vivo y está presente en medio de nuestras vidas. Y en cada una de esas circunstancias que quizás Dios le ha permitido vivir, porque así como hubo la tribulación en aquel entonces, en este entonces, aquí en este tiempo, Dios nos ha permitido experiencias maravillosas. Amén, amén. Que no quisiéramos soltar, que no quisiéramos salir de la iglesia cuando está aconteciendo ello, pero es necesario volver a colocar los pies sobre la tierra y saber que son momentos que el Señor nos permite vivir para afianzar nuestra fe. Amén. Amén. Son momentos que Dios nos permite vivir para seguir predicando de Él y para tener esa certeza y esa convicción de su verdadera existencia. ¿Cómo podemos ir concluyendo de esta maravillosa escena? Y cuando termina la situación, dice que descendió de la montaña Cristo y les recomendó a ellos que no contaran lo sucedido. Podemos verlo desde dos puntos de vista. Si queremos ganarnos el mundo para Cristo, si queremos que todo Jerusalén, toda Judea conozca de Jesús, lo más importante es que sepan que es el Hijo de Dios. Pero el Señor les dijo: no lo digan a nadie lo que sucedió allí en la montaña. ¿Por qué motivos el Señor no quiere que se sepa esto? Recordemos que ya Jesús en esos días se ha venido apartando de las multitudes. Jesús en ese último año, en ese último semestre, se ha comenzado a apartar de las multitudes porque todo el mundo le ha visto hacer milagros y lo quieren hacer rey. Se imagina con esa gran confirmación que está recibiendo, si los apóstoles descienden y dicen: mire, vimos esto, vimos aquello, escuchamos una voz del Padre, entonces posiblemente eso podría desatar una gran rebelión contra Roma por causa del Mesías. Claro, dice: sí. claro, tenemos un Mesías, tenemos un rey, pues vamos a que Él nos respalde y vamos a dar un golpe de estado y vamos a tumbar allí el imperio romano. Y se hubiera podido desatar una gran rebelión. Jesús dijo: no se comente esto, guárdenlo en sus corazones, porque esto es simplemente una confirmación y una bendición que Dios les otorgó a ustedes por estar a mi lado, preparándolos, porque ustedes van a continuar entregando el mensaje con la gran comisión que yo les he delegado. Entonces el Señor Jesús está allí empoderando, y como lo acaba de decir la pastora Claudia, empoderándonos para aumentar la fe, la confianza y la seguridad. De esa misma manera, usted y yo debemos buscar la presencia del Cristo de la gloria a través del Espíritu Santo, para que sea Él empoderándonos, porque solo en su presencia aguantamos cualquier tribulación, cualquier situación difícil como la que le venía a los apóstoles. Perderían su líder. Ese perdería entre comillas. Perderían su líder en la cruz del Calvario según ellos, pero necesitaban ser fortalecidos. Más que eso, ¿por qué los apóstoles pudieron morir todos por la causa de Cristo? Pudieron morir por la causa de Cristo porque esto los había convencido. Cristo es verdad, Cristo es real.
si nos toca morir por la fe, vamos a morir por la fe, porque tenían una certeza y seguridad, porque habían podido escuchar la misma voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Así es de que nosotros, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Nuestra confianza y seguridad en Dios, teniendo esos maravillosos encuentros con el Señor, esos maravillosos encuentros con la palabra, esos maravillosos encuentros, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la duda. ¿Libres de qué? De las ataduras. Y el Señor puede, con su palabra, con su poder, con su Espíritu Santo, fortalecernos de tal manera que si nos tocase dar la vida por el Señor, la haríamos sin problema, porque estamos con una fe de comprensión, estamos con una fe segura de que Él es el Salvador, y que no estamos siguiendo simplemente una religión, que no estamos siguiendo simplemente a alguien a ver si de pronto es verdad. No, sino que hay certeza y seguridad que es el Salvador del mundo. Cristo es el Redentor, y es el que nos da la capacidad para ir al cielo, porque es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, ¿por qué no acercarnos delante de la presencia del Señor en esta hora, orando y diciéndole a Él: Señor, aumenta mi fe. Amén. Señor, permite que mi fe se fortalezca y mi convicción esté plenamente en ti. Vamos a orar al Señor y juntos pidámosle eso en oración. En esta hora, mi amado Señor, vamos delante de ti unidos. Vamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por la palabra, por este hecho tan extraordinario, Dios amado. Pudiésemos decir hoy: qué envidia la de estos 3 discípulos que tuvieron esta gran experiencia. Pero sabemos, Señor, que tú tienes un método diferente para equiparnos a nosotros. También tienes un método diferente para hacernos conocer de tu existencia, Dios amado. Hoy queremos solicitarte que a través de nuestro espíritu fortalezcas nuestra fe, nuestra convicción en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que aún esas palabras deben recalcar en nuestra vida, como lo dijo el Padre a aquellos hombres: Él verdaderamente es el Hijo del Dios viviente, a Él oíd. Hoy esa palabra retoma en nuestros corazones, y debemos estar conscientes de que debemos escuchar tu palabra, Señor amado. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a fortalecer nuestra fe en ti cada día, mi Señor. Yo te lo ruego de manera especial y sobrenatural, para que la gracia de tu amor y tu perfección y tu palabra entera esté en nuestros corazones, para crecer en ella, para afianzarnos en ella y esperar ahora ese momento glorioso cuando nos llamarás a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, grande y maravilloso es el Señor, que nos permite en casa disfrutar, es oír su voz y fortalecernos en la fe, en la confianza y en la seguridad para seguir hacia adelante. Bueno, para este fin de semana nos resta invitarles allí el día de mañana a asistir a nuestras celebraciones. Recordemos que estamos celebrando 7 de la mañana y 9 de la mañana, para que usted asista a uno de estos 2 horarios y pueda disfrutar de la preciosa palabra del Señor y las alabanzas, y en familia poder glorificar y exaltar el nombre del Cristo de la gloria. Recuerden que ya casito volvemos a reactivar nuestra iglesia infantil. Nuestros maestros se encuentran en un receso de descanso, de vacaciones. Por eso queremos decirles que ya prontamente, si el Señor nos lo permite, estaremos llegando a sus hogares. Yo creo que por ahí el 24 de enero ya estaremos retomando una vez más nuestra iglesia infantil, porque sé que a nuestros pequeños les hace falta ese tiempo, pastor. Amén, amén. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera. Dios los bendiga y les esperamos mañana. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta.
cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Oh man, redimido. Cristín de Clario.